Y hay un estrés que se le llama el euestrés, que es del vocablo griego, significa eu, bueno, estrés, fuerza. Y es el estrés positivo. Es decir, tenemos que entender y desmitificar que todo el estrés es malo, que todo el estrés es negativo. No, hay una parte que es este euestrés, que es estrés bueno. ¿Y por qué es el estrés positivo? Vamos a llamarle así para que nos quede más claro, así lo podemos encontrar en muchísimos libros. Es el estrés que, por ejemplo, podemos tener cuando vamos a aplicar un examen, ¿no? Y que sentimos este nerviosismo de ir a hacer el examen. Mucha gente al no alcanzar sus metas, al no lograr lo que quiere, al tener problemas en la casa con sus hijos, al no poder liquidar sus deudas, por ejemplo, pues viene la frustración, agotamiento físico y mental, Susi. Terrible, no dormimos bien, tenemos problemas gástricos, tenemos dolores musculares, tenemos cansancio, dolor de cabeza y muchas enfermedades que se generan alrededor del estrés. Esas son las causas, Susi, y podríamos ahondar, ¿no? Pero yo creo que estas son las principales, ¿no? Las que todo mundo identifica como me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo calambres, por ejemplo, ¿no? En las noches, estrés, sudo mucho en las noches, estrés. Hola, Susi, nuevo programa de La Calmería, episodio 34, conviviendo con el estrés. Y a nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, saludamos a nuestra audiencia, donde nos escuchan ya y nos ven en más de 20 países, mucho en Latinoamérica, Europa, Norteamérica. Un saludo a todos ustedes que siguen a La Calmería, suscríbanse, escúchenos en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, y si es posible, compártanlo por la gente que ustedes crean que les es útil. Susi, un gran programa hoy, estrés. ¿Por qué no nos das contexto, Susi? Rafa, querido, qué gusto estar aquí otra vez contigo y con toda nuestra audiencia, nuestra comunidad de la Calmería. Muy feliz de saber que ya en tantos países nos están escuchando, que estamos pudiendo llegar con este mensaje que estamos queriendo transmitir para que la gente tenga un mejor vivir. Y claro que sí, Rafa, vamos a empezar porque creo que este tema nos atañe a todos, ¿no? No hay quien se salve de esto. El estrés, pues es hoy la pandemia de este siglo, efectivamente. Y yo quisiera arrancar con unos números muy interesantes de la Organización Mundial de la Salud, Rafa, que ha compartido. Y la Organización Mundial de la Salud ha sacado un ranking de los 3 países con más porcentaje de estrés en su población. Y el primer lugar, para sorpresa de todos nosotros, pues lo ocupa México. Es el país con primer lugar de estrés a nivel mundial porque cerca del 75% de su fuerza laboral está sufriendo de algunas sintomatologías de estrés. El segundo país lo ocupa China, es el segundo lugar, con el 73% del porcentaje de las personas en entornos laborales. Y el tercer lugar lo ocupan los Estados Unidos con el 59% de su población con estrés laboral. Rafa, entonces es verdaderamente preocupante que hoy México esté verdaderamente ocupando este lugar donde nos hace reflexionar que algo no estamos haciendo bien, que falta mucho por trabajar en esta parte de poder eh, entender, gestionarnos en esta parte del estrés, porque bueno, el estrés no va a desaparecer, ahí sigue. Nunca. Así es que a partir de estos números, quiero compartir otros números más. Según la Organización Internacional del Trabajo, a México solamente le cuesta las enfermedades por estrés laboral y en las empresas entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. Así es que si creen que efectivamente invertir en bienestar en su capital humano no es necesario, pues vean todas las pérdidas que tienen las empresas, las organizaciones, en el momento en que están dejando de hacerlo y no están generando prácticas e intervenciones que ayude a su capital humano a manejarse en el estrés. Así es que con estos datos duros, pues yo quisiera que empezáramos y quisiera que nos comentaras tú, Rafa, ¿por qué? ¿Cuáles son algunas causas que pueden generar esta parte de estrés en el que estamos hoy metidos?
Mira, Susi, qué bueno que mencionaste esas cifras. México es impactante y hay muchas razones, ya entraremos a más detalle por qué están pasando estas cosas, ¿no? Pero mira, cargas de trabajo excesivas, intranquilidad en muchos, de mucho tipo, ¿eh? Personales, esto tiene que ver con donde trabajamos, la economía también nos preocupa mucho en este país, la situación misma del país genera mucha tensión, mucha gente tiene nervios. Lo vemos en la calle, ves mucha gente nerviosa, inquieta, intranquila, la frustración, eso sí que se genera, mucha gente al no alcanzar sus metas, al no lograr lo que quiere, al tener problemas en la casa con sus hijos, al no poder liquidar sus deudas, por ejemplo, pues viene la frustración y ansiedad terrible. Terrible que lo vemos también en la calle, como si te vas al supermercado puedes encontrar gente que está pagando en la caja con ansiedad de que me va a alcanzar el dinero, no va a alcanzar, tengo que hacer esto, tengo que hacer muchas cosas que generan ansiedad y esto se replica en la familia inclusive, ¿eh? Agotamiento físico y mental, eso sí, terrible, no dormimos bien, tenemos problemas gástricos, tenemos dolores musculares, tenemos cansancio, dolor de cabeza, y muchas enfermedades que se generan alrededor del estrés. Esas son las causas, eso sí, y podríamos ahondar, ¿no? Pero yo creo que estas son las principales, ¿no? Las que todo mundo identifica como me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo calambres, por ejemplo, ¿no? En las noches, estrés. Sudo mucho en las noches, estrés. ¿Qué te parece esto? Creo que tenemos hoy una cantidad de variables externas inmensas, Rafa, ¿no? Que nos pueden generar esta parte de estrés independientemente de las causas que tengamos cada uno de nosotros El en la celular, tecnología, ¿sí? las redes sociales. Totalmente. Fíjate que por ahí hay un concepto muy interesante que yo he estado revisando que se llama tecnoestrés. Y Sí, es todo lo que surge a través de la tecnología. por supuesto. Efectivamente, efectivamente, Rafa, pero mira, yo quisiera comentarle a la audiencia eh, un poco de dónde viene este tema del estrés, ¿no? De dónde viene un poco la definición para que después tú la sigas enriqueciendo. Y por qué también de alguna manera pues es tan difícil empezar a identificar si tengo rasgos de estrés normales y positivos o no. Entonces, pues partiendo del vocablo en inglés de la palabra stress, en inglés, stress significa la fuerza física o la presión que se ejerce sobre un cuerpo. Eso es la definición del inglés al español. Fuerza física o presión que se ejerce sobre un cuerpo. Pero a partir de esto, la Real Academia tiene también una definición hablando de estrés. Y la Real Academia lo que dice es que es la tensión provocada por situaciones que son muy agobiantes, que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Entonces, es la tensión provocada por situaciones que nos agobian, que originan reacciones psicosomáticas, hasta trastornos psicológicos o a veces también muy graves. ¿Tú tienes por ahí alguna otra definición de lo que es esto del estrés, Rafa? Sí, Susi, fíjate que dando continuidad también a lo que tú dijiste de la OMS, a mí me gusta esta definición porque fíjate que hay muchísimas, Susi, como tú lo acabas de decir, casi cada autor también te habla de una definición de estrés. Entonces, la OMS dice esto que me parece a mí muy interesante. El estrés es una respuesta física o mental a una causa externa. Algo que te pasa, que te altera, que te genera inquietud y que te genera una alteración de tu estado emocional, estrés. Y también es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante situaciones desafiantes, demandantes o amenazantes. Lo vamos a ver más adelante que puede manifestarse tanto a nivel físico, lo que ya dije, tensión muscular, todas estas sensaciones son las manifestaciones del estrés. Esta es una definición que a mí me gusta mucho y que la compartimos con la audiencia. ¿Sí? Ok, entonces vamos entendiendo un poquito a partir de las definiciones de los conceptos, pues, qué es esto del estrés. Sí. Pero fíjate que desde el ámbito psicológico, Rafa, hay una clasificación que a mí me gusta mucho de los diferentes tipos de estrés.
Y hay un estrés que se le llama el euestrés, que es euestrés del vocablo griego, significa eu, bueno, stress, fuerza. Y es el estrés positivo, es decir, tenemos que entender y desmitificar que todo el estrés es malo, que todo el estrés es negativo. No, hay una parte que es este euestrés, que es estrés bueno. ¿Y por qué es el estrés positivo? Vamos a llamarle así para que nos quede más claro, así lo podemos encontrar en muchísimos libros. Es el estrés que, por ejemplo, podemos tener cuando vamos a aplicar un examen, ¿no? Y que sentimos este nerviosismo de ir a hacer el examen, es el estrés positivo. O cuando vamos a tener una junta muy importante, que tenemos que presentar algunos informes, es esta fuerza que nos genera el input para poder lograr estas acciones, ¿no? A veces nos pasa la prisa por llegar a un lugar, a una cita médica, a una reunión, pues es este pequeño estrés que se puede generar a partir de estas situaciones. Pero este es un estrés bueno, ¿por qué? Porque surge de momento, Rafa, ante una situación muy clara y después decrece, ¿ok? No se mantiene en el tiempo. Se surge por el examen, pasa el examen, me relajo. Surge la junta, ¿no? Tengo el estrés, se eleva mi estrés en esta parte de la junta que tengo que presentar, pero cuando termino la junta, entonces decrece el estrés, vuelvo a mi estado normal. No estoy todo el tiempo con esta presión y esta fuerza que siento, ¿ok? Pero hay otro estrés, que es el distrés, que desde la parte de la psicología es lo que nosotros conocemos como el estrés negativo. Es decir, es este estrés que sí genera una disfunción, que sí genera una enfermedad. ¿Por qué? Porque es el estrés, que es esta fuerza que se estamos sintiendo en nuestro interior, en nuestras emociones, en el cuerpo, pero que no es solo en un momento determinado, sino que se mantiene en el tiempo. Es decir, no nada más es de la situación del examen y ya no tengo estrés, sino que todo el tiempo, ¿no? Me mantengo con esta fuerza que estoy sintiendo, esta energía por dentro que estoy sintiendo en la mañana, mediodía, en la noche, durante un largo periodo de tiempo. Y ahí es cuando entonces vienen los problemas, mi querido Rafa. ¿Quieres agregar algo a esta parte? Porque creo que es muy importante que la audiencia lo tenga claro. ¿Tienes euestrés o tienes distrés ya que de alguna manera has mantenido en algún periodo largo de tiempo? Sí, Susi, mira, bueno, pues el estrés agudo, el eustrés, también se clasifica, se le llama en otra parte, en las neurociencias, se llama estrés agudo. Y al distrés se le llama estrés crónico. Es exactamente lo mismo, solamente que es importante que la audiencia sepa dos clasificaciones que van a lo mismo. Pero ¿qué pasa con el estrés prolongado? El estrés crónico. El distrés, provoca ansiedad, depresión, provoca problemas cognitivos, agotamiento emocional, baja autoestima, genera trastornos del sueño y en el cuerpo este estrés genera problemas en el sistema cardiovascular, aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas, infartos y accidentes cerebrovasculares. Se afecta el sistema inmunológico, se debilita, la digestión se afecta, Susi. El sistema muscular y esquelético también se afecta, el sistema de todo el sistema hormonal y la piel y el cabello y otras cosas muchas más que pueden ser incluso causa de muerte. El estrés crónico. Cuando es mantenido por mucho tiempo, hay mucha gente, Susi, que no se da cuenta que está estresada. Por ejemplo, las cajeras de los supermercados. ¿Te imaginas el estrés que tienen ellas? O un piloto, todo el estrés que maneja todos los días. Y si no controlan ese estrés, pueden tener problemas muy graves, Susi. ¿Qué te parece? Más muchos Totalmente. ejemplos que pudiéramos poner, ¿eh? Sí, mi querido Rafa, totalmente. Entonces, para que quede claro, el eustrés también pueden ser conocido como el estrés agudo y el distrés como el estrés
crónico. Pero fíjate que yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué es tan difícil que la gente se dé cuenta de que padece estrés crónico o distrés? Pues fíjate, Rafa, que hay dos razones importantes por las que la gente a veces no se da cuenta y no sabe que ya está pasando de un estrés o un estrés agudo, positivo, a un estrés crónico. La primera causa es porque el estrés apenas produce molestias o síntomas de algún tipo. Cuando es poco a poco, no se percibe. Es muy silencioso, sobre todo al principio, ¿no? En este estrés que mencionábamos, por ejemplo, de tengo una junta, tengo una reunión importante, tengo un examen, ¿no? Pues entonces no lo siento de manera continua y tan abrupta y con tanta intensidad en el cuerpo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, pero la más importante, es que se va produciendo poco a poco, como cuentagota, Rafa. No es como cuando uno se siente a lo mejor con una gastritis que viene de lleno el dolor, o cuando tienes una tensión muscular, o cuando tienes un problema donde el dolor es tremendamente fuerte de golpe en un solo momento, sino que esto es continuo, silencioso y poco a poco. ¿Y qué crees que pasa cuando es así? Los humanos, los seres humanos que tenemos una gran capacidad de adaptación, pues nos acostumbramos, porque como es progresivo, pero continuo, pues entonces no lo sentimos y creemos que es una forma normal de vivir. Pensamos que es una forma normal de estar, que mi cuerpo así tiene que estar y punto, ¿no? Entonces, esta posibilidad de adaptación nos hace que no nos demos cuenta cuando ya estamos pasando de un eustrés a un distrés por completo. Entonces, importante, por favor, que la gente entienda este concepto y empiece a generar autoconciencia de cómo se siente y cuánto tiempo ya ha pasado desde que se siente así. ¿Cómo lo ves, Rafa? Muy interesante, Susi, porque como comentábamos hace un momento, la parte de la tensión arterial se afecta de manera, es una de las cosas que más se afectan. Y una hipertensión arterial, tú sabes perfectamente que se le llama la muerte silenciosa. Si estás en ese estrés que tú acabas de mencionar, donde la gente no se da cuenta, de repente puede llegar a eso, Susi. Y que es muy lamentable. Y qué bueno que estás diciendo y que nos estás alertando a todos de que cuidemos este estrés que no se nota, que no nos estamos dando cuenta que nos estresamos. A ti a veces nos pasa, ¿eh? Nos pasa de manera frecuente, todos los días, desde que nos levantamos, porque durante el día vamos cambiando, entonces tenemos diferentes reacciones y de repente algo nos sucede y ya nos estresamos y a lo mejor ni nos dimos cuenta y nuestro organismo lo está resintiendo. ¿No te parece eso, sí? Totalmente de acuerdo, Rafa. Entonces, bueno, pues queremos ayudar a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, para que empiece a identificar si tiene algún problema de estrés, de distrés, ¿no? Que ya sea un estrés continuo, un estrés crónico, y quisiéramos compartir con ellos un test de estrés, Rafa. ¿Cómo ves? Vamos a ponerlos a que se Excelente. evalúen, a ver cómo andan en esta parte del estrés, a ver si tienen una evaluación, pues hasta cierto punto normal, ¿no? Una evaluación que sea de un estrés moderado o una evaluación de un estrés grave. ¿Te parece? Me parece muy bien, Susi. Y aquí yo quisiera hacer un comentario muy breve. Todo este material que ustedes están escuchando, toda esta explicación que les estamos dando del estrés, en nuestro curso va a ser profundizar. En el curso de 6 semanas que iniciamos el próximo 8 de octubre, hay una sesión específica de estrés. Y qué bueno que Susi ya les está adelantando todo este material, toda esta información, porque ahí vamos a profundizar. Así que no lo duden. Recuerden, 8 de octubre iniciamos aprendiendo a vivir en calma. ¿No es así, Susi? Así es, Rafa. De esto vamos a hablar más en nuestro curso y vamos a ver muchas herramientas para que la gente aprenda a identificarlo y primero que nada a generar conciencia de cómo lo está percibiendo en el cuerpo y después las herramientas para poder manejarlo, por Muy bien. supuesto. Y es importante
también decir, Rafa, que toda esta información que compartimos siempre y más de este tema está fundamentada científicamente, ¿no? Sí, Hemos claro. leído muchos libros tú y yo, muchos artículos para poder llegar y compartir esto con ustedes. Así es que este test de estrés que hoy vamos a compartir, pues es un test muy chiquitito, hay tres mucho más formales, pero nos ayuda rápidamente a evaluarnos y es un test que también es validado, ¿no? Es válido para que lo puedan aplicar. Entonces, vamos a empezar a comentar. Van a ser, yo les voy a comentar 6 frases o 6 reactivos importantes y ustedes van a tener que evaluarse del 1 al 4 a ver cómo están. ¿Listo, Rafa? Por favor, haz tú Listo. también el ejercicio con nuestra audiencia Empiezo para que para ver cómo veamos, estoy. a ver cómo estamos. Entonces, el número 1 significa nunca. El número 2 significa a veces, lo presento. Número 3, muy a menudo. Y número 4, siempre, siempre lo presento esta conducta. ¿Ok? Entonces, ¿quieres repetirlo, Rafa? ¿Cómo quedó? Nivel uno es, Nunca. nunca es uno. A Uh -huh, veces dos. uh A -huh. menudo tres. Y siempre cuatro. Exacto. Entonces, te tienes que calificar en lo que yo voy a ir comentando, ¿vale? Sí. Ok, Rafa. Entonces, empezamos con la primera para compartir con nuestra audiencia. Y la primera es, me es difícil relajarme en general. ¿Ok? Cuando te quieres relajar, no importa la hora del día, no importa el día, si es fin de semana o entre semana, me es difícil relajarme en general con 1, 2, 3 o 4. O cuatro. ¿Listo? Listo. Ok. Segundo, es, tiendo a reaccionar en exceso ante situaciones del día. Es decir, mis reacciones son poco controladas y puedo explotar sin poder contenerme ante situaciones del día. 1, Nunca. 2, 3 o 4. ¿Vale? Bien. ¿Listo, Rafa? Listo. Ok. Listo. Tercera, siento que uso demasiada energía nerviosa. Siento que uso demasiada energía nerviosa. Hay veces gente que hasta le tiemblan las manos o la pierna todo el tiempo, ¿no? Entonces, contéstalo. 1, 2, 3 o 4. Listo. ¿Listo? Perfecto. La siguiente, que sería la número 4, la siguiente frase es, me encuentro agitado de manera normal en las diferentes actividades que realizo. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ok. Número 5, la frase número 5. No me gusta que me interrumpan cuando hago algo. No me gusta que me interrumpan cuando estoy haciendo algo. 1, 2, 3 o 4. Me la pusiste difícil, Susi. Mm, Venga, venga. Haz como un promedio, Rafa, ¿no? En general de todo. De todo. listo. Ya la tengo. Ok. Y en la última, que sería, siento que estoy muy susceptible y entonces ante cualquier situación a lo mejor genero una emoción de enojo, una emoción de tristeza, de llanto, grito, ¿no? Genero una conducta a lo mejor que representa esto. 1, 2, 3 o 4. Listo. ¿Listo? Ok, Rafa. Bueno, entonces, en base a esto, te voy a pedir que sumes todos los números, las respuestas que diste a cada una de estas 6 frases que trajimos para compartir hoy, ¿Sí? ¿vale? Y vas a obtener un total. Sí. Ok. Ese total les voy a platicar un poco cómo está distribuido. Si tú tienes hasta el número 12 de tu total, obtuviste hasta el número 12, de alguna manera estás en una puntuación normal. ¿Ok? Del 13 al 15 tienes un estrés leve.
Del 13 al 15 tienes estrés leve. Si obtuviste del 16 al 21, ya tienes un estrés moderado. Y si tienes más de 21, tienes un estrés grave. ¿Cómo te fue, mi querido Rafa? Leve. Saqué 9. Bueno, ¿sacaste 9 del total? 9 del total. Entonces lo tienes por abajo del normal, porque el Por 2 abajo del es normal. normal. Por abajo del normal. Entonces volvemos a repetir. Si tienes hasta 12, estás en un nivel normal de Normal. estrés, ¿no? ¿Ok? Si tienes de 13 a 15, estás en un Leve. nivel leve. Si tienes 16 a 21, estás en un estrés moderado. Y si Moderado. tienes más de 21, estás en un estrés grave. Hijo. Qué interesante, Susi. Fíjate que te hace pensar. Para empezar, las preguntas te hacen pensar, ¿no? Pero el resultado es, caray, ahora cómo le hago para bajarlo. Quienes llegaron al 21 o Efectivamente. más o 16. Ahora, Efectivamente, yo creo que ahora es cómo le hago para importante. entrar en normalidad y en calma. Exacto, Rafa, pero yo creo que tenemos que partir de la autoconciencia, de empezar a ser mucho más atentos a cómo nos sentimos y por eso esta evaluación ayuda tanto, ¿no? Porque nos ayuda a identificar en qué nivel de estrés, porque a lo mejor estoy pensando que es normal y ya me di cuenta que no es normal, que estoy ya en un estrés moderado o en un estrés grave. Así es que a partir de estos rangos que cada uno de las personas que nos escuchan o de nuestra audiencia obtuvieron, ¿qué recomendaciones, Rafa, nos podrías dar para empezar efectivamente? No importa que a lo mejor esté en un estrés leve, ya puedo empezar a aplicarlo para no llegar a un estrés moderado o un estrés grave. Es decir, no tendría que esperar a estar en un estrés grave para empezar a ajustar y hacer cosas diferentes y aplicar recomendaciones para poder empezar a autogestionar mi estrés. Así es que, Rafa, ¿qué recomendaciones nos podrías dar precisamente para esto? Pues mira, Susi, para empezar, cuando estés pensando, pasando por un mal momento, a nuestra audiencia le decimos, quédate ahí, no te escapes. Date tiempo para sentir lo que está pasando, observa tus impulsos, cómo reaccionaste. Recuerda que lo que sientes es pasajero. Y aprovecha, entendiendo lo que está pasando, para que dejarlo pasar. Es muy importante dejar pasar. Como la atención plena en mindfulness reaccionamos sin emitir juicios, es muy importante cuando pasamos por una situación difícil mantener la calma, la tranquilidad y el equilibrio. Pues en mindfulness practicamos abrazando las experiencias. Entonces, abraza tu experiencia y escucha. ¿Hay algún mensaje que te dejó el momento difícil que estás viviendo? ¿Mm? Acepta lo que está pasando. La aceptación es fundamental en nuestra atención plena y en la vida en general. Si reaccionas al revés, rechazando el momento difícil, acuérdate que lo que rechazas se hace más fuerte. Si estás rechazando, estás fortaleciendo ese impulso negativo. Entonces, acepta lo que está pasando. Y luego, mm, ya algo así muy mundano, haz ejercicio. Haz ejercicio. Practica algo que te dé tranquilidad. Procura dormir bien. Es algo de lo que también pudiéramos hablar tú y yo, Susi. Y tú también seguramente tienes algunos consejos que les puedes dar de tus experiencias personales, Susi. Por ejemplo, meditar, que creo que nos vas a dar por ahí algún ejercicio. Meditar es fundamental. Hay muchas prácticas meditativas que te ayudan a desarrollar la calma. Respirar con calma. Hay una respiración de calma, que también en algún momento vamos a hablar de este tema, Susi, que lo habíamos comentado. Respiración. ¿Qué hacemos para entrar en calma? Inhalamos, uno, 2, 3. Hacemos un espacio y exhalamos en 4. Inhalamos en 3, espacio, exhalamos en 4. Así entras en calma también. Reconoce que ese momento, como lo dije, es pasajero, que se va a olvidar. Eso va a cambiar.
y si no hay solución en lo que te estás enfrentando, esa es la solución, Susi. No hay solución. Eso también tenemos que tenerlo claro. ¿Qué opinas, Susi? Totalmente de acuerdo, Rafa. Vamos a tener todo un programa donde vamos a hablar de respiración y de la importancia y de lo que nos puede aportar la respiración, pero es un elemento clave en el manejo del estrés. Y yo quisiera compartir desde la parte de la psicología y desde la psicología positiva, Rafa, algunas recomendaciones. Y yo creo que definitivamente una de las mejores recetas para trabajar la parte de la ansiedad y el estrés, de este estrés moderado y grave o de este distrés, son el que desarrollemos competencias emocionales. Y las competencias emocionales pues, pueden ser varias. La primera es conciencia emocional, es decir, aprender a tener conciencia de distinguir de nuestras emociones y de ponerles un nombre ante las situaciones que me suceden, cómo reacciono y qué emoción es la que estoy viviendo. ¿Es frustración o es enojo? ¿No? ¿Es ira o es alegría? Pero sobre todo aquellas emociones que se pueden confundir. Entonces, aprendamos a trabajar en conciencia emocional, a distinguir las emociones que sentimos ante las circunstancias que vamos viviendo y empecemos a entender qué es aquello que nos genera, cuál es el detonador que me genera esta parte de esta emocionalidad, por ejemplo, decía yo, de frustración o de enojo. Segundo, una vez que aprendamos a identificar, porque todos reaccionamos de manera diferente, Rafa, tenemos que empezar a trabajar en nuestra regulación emocional. ¿Cómo puedo regularla? ¿Cómo puedo, una vez que identifico que ese es el detonador que me genera esta emoción, cómo tengo que empezar a trabajar en regular esta emoción que siento ante esa circunstancia? Porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo, el tráfico no depende de mí, no está bajo mi control, ¿no? Y todos los días tengo que enfrentarme al tráfico, al tránsito que hay en las ciudades. Ok, ya entendí que este es un detonador y que me genera muchísimo nerviosismo, muchísima ansiedad. Bueno, ¿qué puedo hacer para empezar a regular? Tercero, una vez que ya lo hayamos regulado, que empecemos a hacer ejercicios como los que tú mencionas de respiración, pues tenemos que trabajar en nuestra autonomía emocional. ¿Y esto qué significa? Trabajar mucho en la autoaceptación, como tú lo mencionaste, para generar autoestima y autoconfianza de que yo puedo generar recursos que me ayuden a manejar, por ejemplo, este detonador del tráfico, ¿no? De una manera que yo pueda llegar tranquila a mi trabajo y no llegue ya totalmente alterada, ¿no? Entonces, sí puedo hacerlo, sí está en mí trabajarlo, el tráfico no, pero sí como lo vivo, desde ahí está esta posibilidad. Número 4, una competencia social. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que aprender a relacionarlos con los demás, llámese familia, llámese entorno laboral, y entender efectivamente que todos somos humanos, que todos nos podemos equivocar, que todos podemos pasar momentos difíciles y generar esta parte de empatía, como tú decías, de compasión, de respeto, pero sobre todo aprender a contenernos hacia los demás para no ser fuente de gestión de conflicto. Si yo identifico que hay una persona que hoy viene sumamente alterada, tengo que tener esta capacidad de empatía. Y la empatía no nada más es ponerme en el lugar del otro, sino es aprender a leer a los demás. Si yo sé que hoy mi pareja tuvo un mal día y viene a la mejor de malas, pues no es el momento de tener a la mejor una discusión o de aclarar algún punto o recriminarle alguna situación. Tengo que encontrar los momentos adecuados para poderlo hacer. Eso es parte de la empatía. Esa es la competencia social que yo tengo que desarrollar para aprender a leer a los demás y entender que cuando hay alguna persona que en ese momento no está bien, yo tengo que hacer un trabajo fuerte de contención. Y última, desarrollar habilidades para la vida y para el bienestar. Y es esto que nosotros hacemos en la calmería. Todas estrategias que nosotros les compartimos en nuestro programa, técnicas de relajación, de respiración, aprender de conciencia plena, de mindfulness, de meditación y de todo lo que hemos hablado, son estas habilidades que
no nos fueron enseñadas, Rafa. Venimos de generaciones que nadie nos enseñó de esto y los chicos jóvenes tampoco lo saben hacer, los chicos universitarios, los adolescentes, pero tenemos que empezar a hacer este trabajo porque son habilidades que vamos a tener que poner en práctica de aquí a muchísimo tiempo. Sí. Así es que ahí tienen ustedes también una serie de recomendaciones, Rafa. Susi, bueno, mira, para mí, yo me quedo, quisiera ahondar un poco en la regulación emocional. Es importantísima, Susi. La regulación emocional es tener control sobre nosotros mismos, evitar esos estallidos. Es todo un tema, es un tema de las emociones y la regulación emocional. Yo creo que es uno de los objetivos más importantes que tenemos que lograr para tener un estrés controlado. Yo creo que por ahí es un tema bien importante. Ya hablaríamos otro día de regulación emocional, las emociones, que es un temazo también. Pero bueno, recordarle a nuestra audiencia, el control emocional es fundamental, no sobre reaccionar. Estar atentos a lo que sucede y tener momentos de calma antes de sobre reaccionar. Es importante Así eso, es, sí. mi querido Rafa. Así es, mis querido Rafa. Entonces, bueno, pues creo que a pesar de los entornos tan difíciles, sí podemos tener herramientas y formas de nosotros decidir desde dónde lo queremos habitar, desde dónde lo queremos vivir y desde estas herramientas, pues yo puedo entender que sí puedo hacer muchísimas cosas para mantenerme y tener claro este estrés y cuando yo sienta que vaya llegando, ¿no? Esta rayita roja de alarma a mi distrés, entonces empezar a generar herramientas que no me permita llegar a un estrés totalmente grave. Así es que, pues yo quisiera compartir una práctica, ¿no? Muy sencilla desde la parte de la psicología para que toda nuestra audiencia la pudiera poner en práctica. Necesitamos solamente que lo escuchen, que tomen nota, Rafa, para que en algún momento del día lo pueden hacer. ¿Cómo lo ves? ¿Me ayudas Lo con veo esta muy bien. práctica? Por supuesto, Susi. Perfecto. Pues Adelante. entonces vamos a, creo que ibas a tocar el gong, ¿no? Ya está. Bueno, pues entonces, esta práctica se llama, si quieres vuelve a tocar porque yo estaba hablando. Perdóname, Rafa, me adelanté. Ahora sí. Bueno, pues entramos entonces al espacio de práctica. Y esta práctica se llama ¿Por qué voy deprisa? ¿Por qué voy deprisa? Entonces, esta es una práctica que pueden realizar en cualquier momento del día que tengan un espacio de reflexión. A lo mejor lo pueden hacer cuando van en el transporte público, cuando van en el auto, cuando están esperando alguna cosa, o a lo mejor deciden hacerlo al final del día. Lo importante es que tengas un momento de reflexión. Así es que lo que tienes que hacer es tener cerca una hoja de papel y una pluma, un lápiz para anotar. Y tomarte un minuto y preguntarte, ¿por qué voy corriendo? ¿Por qué voy deprisa? Anotas la pregunta y empiezo a recorrer en mi día, ¿por qué voy deprisa? Y en ese momento puedes empezar a notar todo lo que venga a tu mente del por qué voy deprisa. Esa es una práctica, también puedes realizarla al final de la noche. Bueno, al final del día, en la noche, perdón, que ya tengas un momento antes de dormir, también la puedes realizar. Y entonces seguramente saldrán muchas ideas del por qué andas siempre deprisa, de por qué siempre andas corriendo. Pues porque tengo que llevar a los niños al colegio, porque no quiero llegar tarde al trabajo, porque tengo mucho trabajo y me tengo que apurar con todas las actividades que tengo que realizar todos los días, ¿no? Porque a lo mejor se me descompuso el auto y no esperaba yo que al amanecer no arrancara el auto y tuviera que irme deprisa al trabajo. En fin, todo lo que tú identifiques del por qué vas deprisa. Y una vez que agotes todas esas ideas que vas a escribir, lo importante es que no te quedes en estas ideas que son superfluas, sino que vayas verdaderamente al fondo y no te quedes culpando a la actividad. Ah, es que el coche
¿no? Como amaneció con la llanta ponchada, eso me hizo ir deprisa y entonces tuve que pedir un taxi, un Uber y salir corriendo y resolver ese problema. Sino que tratas de profundizar mucho más allá del por qué vas deprisa. Y entonces entiendas a partir de esta reflexión profunda si hay detonadores, si hay indicadores que te generan mucho más allá de las circunstancias, de la situación, el que siempre quieras ir deprisa y que no puedas parar. Porque, pues sí, ¿qué pasa si llego tarde al trabajo? ¿O qué pasa si no terminas tu trabajo? ¿O qué pasa si hoy no pude arreglar el auto? ¿Por qué es tan importante para mí? Y entonces ve anotándolo. Normalmente cuando iniciamos a realizar esta práctica, nos quedamos siempre con las respuestas más fáciles, con las más obvias. Pero poco a poco, si empiezas a hacer esta práctica de una manera mucho más constante, te va a ayudar a reconocer efectivamente eso. Los patrones que te tienen siempre deprisa. Y entonces empezar a descubrir cosas importantes. Por ejemplo, claro, es que en lugar de levantarme a la hora que toca el despertador a las 6 de la mañana, me levanto a las 7. Y entonces eso me hace ir deprisa. Si yo entiendo que entonces el elemento tiempo y el quedarme esos 15, 20, media hora más en la cama me genera prisa durante el día, pues entonces voy a entender lo importante que es levantarme no a las 7, sino a las 6:30, ¿no? O a la hora que me corresponde para hacer las cosas con más tranquilidad. Si otro elemento que yo encuentro es que de manera continua estoy procrastinando actividades y todo lo dejo al final, claro, el reporte que me pidió el jefe, el trabajo que tengo que entregar, el estudiar el examen, lo dejé para un día antes o 2 días antes, pues eso me genera estrés. Pero ya estoy entendiendo que la actividad misma no es lo que genera, sino mi comportamiento de procrastinación. ¿No? De dejar y de dejar y de dejar las cosas para el último momento y no hacerlas. Lo importante de esta actividad es eso. Identifica cuáles son esos patrones que están generando que siempre estés deprisa, que siempre estés corriendo. Y entonces, pues empieza a trabajarlos y ajustar tus comportamientos, porque pues no va a cambiar el hecho de que tienes que llegar al trabajo a una hora, no va a cambiar el hecho de que tienes que llevar a los niños al colegio, de que tengas cargas de trabajo importantes. Lo importante es cómo yo ajusto mis comportamientos en mi gestión de tiempo, en mis actividades de procrastinación, ¿no? Y todo lo que tengo que realizar para que todo eso que veo que tengo que hacer efectivamente salga, fluya en un espacio normal y en una velocidad que no me lleve todo el tiempo corriendo, Rafa. Entonces, esa es la actividad que yo quisiera compartir hoy con nuestra audiencia, que se sienten un minuto y que se pongan a anotar en algún momento del día que puedan hacerlo o el fin de semana, para que identifiquen esto. ¿Cómo Adelante. lo ves, mi querido Rafa? Muy interesante, Susi. Fíjate que yo creo que incluso este puede ser un ejercicio que puedan hacer de manera recurrente. Esto, quizá cada semana, cada mes, ir comprobando en qué voy bien, en qué avancé más de esas respuestas, las que tú mencionas, y entonces ya tener un ejercicio de autoconocimiento. ¿Qué me provoca que yo genere estas situaciones irregulares? Te pongo un ejemplo. A mí me costó mucho trabajo dejar de procrastinar. Constantemente dejaba yo mañana, al rato, mexicano, ¿no? Ahorita, ahorita lo hago. Pero de repente me di cuenta que estaba yo teniendo demasiados problemas. Simplemente un registro mental y dije, esto tengo que terminarlo porque me está generando muchos problemas. Y una vez que pude de alguna manera, quizá sin mucho ejercicio mental, simplemente por la práctica, logré hacer las cosas ya como ahora lo hago ya. Si tengo que hacer algo, lo hago.
pero me costó muchos dolores de cabeza. Y esto en obstetricia seguramente por ahí ya identificaron dónde están sus puntos débiles que les generan constantes dolores de cabeza, incumplimientos, molestias, sorpresas. Susi, qué buen ejercicio, ¿eh? Te felicito, está muy bien y yo creo que va a ayudar mucho a nuestra audiencia, pero muchísimo. Pues bueno, mi querido Rafa, esperamos que estas ideas que hemos compartido desde el mindfulness, desde la psicología positiva, pues ayuden a que la gente empiece a entender y a trabajar pues con este entorno tan complicado y con esta enfermedad y pandemia que es el estrés. Así es que si nos compartes también, por favor, Rafa, algún recurso que la Sí, gente pueda Susi, mira, revisar. un libro que para mí se ha convertido ya casi de cabecera es este, Neuroplasticidad, Mindfulness y Neuroplasticidad para un cerebro a prueba de estrés. Si quieres subirle un poquito más para que se vea, Rafa, ahí. Perfecto. Es de la autora Melanie Greenberg, está editado por Sirio, y Melanie Greenberg pues es psicóloga, es autora, conferenciante, ha escrito muchos libros y participa en programas de televisión mucho en los Estados Unidos. Es una gente muy seguida. ¿Qué es lo que yo recomiendo de este libro? ¿Por qué lo recomiendo? Porque no solamente habla de estrés, habla de compasión, habla de atención plena. Combina todo esto, todas estas partes. Mm, Análisis de estrés, neurociencias desde el punto de vista del comportamiento de nuestro cerebro, de las emociones y de la parte biológica. Y después, ¿cómo lo podemos arreglar? Con atención plena y con compasión. Gran, gran libro. Y además tiene, así como tú nos hiciste este test, tiene varios más que pueden ayudar a nuestra audiencia a calificar, por ejemplo, en el trabajo, la familia, qué es lo que me provoca el estrés. Gran libro, Susi. Súper recomendación, Rafa, para que toda la gente que nos sigue en nuestra audiencia, que quiera saber más del manejo del estrés, pues ahí lo tienen, desde una autora que es formal, que es seria y que ustedes pueden seguir leyendo a partir de lo que encuentren en esta lectura. Y por eso nos gusta compartir tantos recursos, ¿no, Rafa? Porque de Sí. alguna manera la gente que quiere saber más allá puede buscar en los recursos pues que obviamente les den más información basado siempre en la ciencia. Así es que, bueno, Rafa, pues creo que ha sido un programa muy interesante. Ojalá que la gente lo disfrute, que empiecen a distinguir efectivamente cuáles son sus niveles de estrés y que si quieren saber más recursos, pues efectivamente nos acompañen en nuestro próximo curso que estaremos arrancando el día 8 de octubre, aprendiendo a vivir en calma. Y uno de los temas que estaremos trabajando de manera muy extensa será la parte del manejo del estrés. Así es que si quieren más información, pues está ahí nuestra página de la Calmería y nuestro correo electrónico que Rafa nos puede compartir en este momento. El correo electrónico al que pueden dirigirse es información@lacalmería.com.mx. Es importante recordar a nuestra audiencia que van a encontrar abajo toda la información de redes sociales, donde nos encuentran en los podcasts, en audio, y los correos, tanto de Susana como el mío, y esta es la información que lo utilizamos de manera institucional para las cosas que tenemos en la Calmería. ¿Y la página web, mi Rafa? www.lacalmería.com.mx. En Ahí está la todos esos información. lugares nos encuentran y aquí en YouTube también, por supuesto, donde hay mucho tema, hay ya mucho material para ustedes, para la audiencia. Pues Rafa, nos despedimos agradeciendo a nuestra audiencia el que hayan estado hoy con nosotros. Y bueno, por favor, tengan presente este tema y si este programa les gustó, pues compártanlo, porque hay mucha gente que está sufriendo hoy, pues los efectos fuertes de lo que es el mal manejo del estrés. Así es que, pues nos despedimos, mi querido Rafa. Nos despedimos, Susi. Yo soy Rafael López Cepeda. Yo soy Susana López Bustamante y juntos somos La Calmería, tu tu espacio espacio para para entrar entrar. en calma. Eso. Hasta la próxima. Qué bueno que estuvieron hoy con nosotros. El siguiente episodio pronto estará nuevamente con ustedes. Gracias, bendiciones y que sea para bien. Así es, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.